Buen día, amigos de Perú 21. Estamos acá con Jaime Althaus, analista político, antropólogo, periodista, escritor, muchas cosas. Y va a hablar de muchas cosas también. Va a hablar obviamente, de los cambios ministeriales, de minería, legal e ilegal, y por supuesto de todo el tropelío que ha hablado en Fiscalía, ¿no? Y que seguimos viendo y que seguimos analizando, ¿no? Buenas tardes, Jaime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por la entrevista. Muy honrado. Cuando usted habla de caviares y no caviares y qué sé yo, claro, nosotros, están los bandos, ¿no? Los que le creen a, no sé, a Villanueva cuando habla de Patricia y los que creen a Villanueva cuando habla de... Sí. Pero al final, nosotros tenemos anteojos ideológicos, pero Villanueva ha sido asesor de los morados, de los rojos, de todos. O sea, al final parecería que no hay mucha ideología, hay más bien, ¿no? Vela negocia con Cerrón, Patricia negocia con el otro, al final todos se conocen, todos transan. O sea, ¿no estamos nosotros ideologizando mucho lo que simplemente es corrupción? ¿O simplemente es, no sé, algo más? En parte, pero también es cierto, si tú te fijas en las Ajá. actuaciones reseñadas por Villanueva, que, digamos, hay mucha importancia al caso Cocteles. Sí. Dice Villanueva que en buena cuenta Gorriti dirigía Sí. él personalmente la investigación del caso Cocteles. Yo tenía un interés particular en Keiko Fujimori. Claro. O sea, había ahí un direccionamiento. Ajá. En las declaraciones se manifiesta una alianza clara con Vizcarra, Claro. porque a Vizcarra se le perdona chincheros Claro. para que pueda asumir la presidencia, y hay otra intervención también en favor de Vizcarra, que ya no recuerdo cuál era. Hay dos intervenciones Claro. claras en favor que manifiestan una alianza clara con Vizcarra. Era uno de los protegidos, digamos, Claro. del equipo, ¿no? Claro, y no hay una denuncia tampoco contra A Vizcarra, Castillo también se le favorece, Así no es. incluyéndolo en la Así es. investigación de lavado de los dinámicos del centro, a la propia Boluarte antes de asumir. Claro. Digamos que hay, y hay incluso expresiones de mucho interés, según Villanueva, de Vela, en saber cómo así en el Jurado Nacional de Elecciones se estaba construyendo una estrategia para impedir que Keiko Fujimori llegue al poder. Si tú ves todos esos datos, en realidad no ves una inclinación hacia un lado. Claro. Digamos, hay un direccionamiento ideológico. Claro. Y en última instancia, como digo, los alineamientos, claro, muchos tienen que ver con relaciones personales, intercambio de favores, tráfico de favores, Claro. luchas personales entre ellos, ¿no? Mucho tiene que ver eso, pero al final terminan alineados estos dos bandos, ¿no? Que se reflejan ya con lo de Patricia Benavides. Es de artículo, caviar y anticaviar, digamos. Sí, pues así es. Ahora, vamos pieza por pieza, ¿no? ¿Por qué Cocteles se centra, según usted, en lavado de activos? Si para muchas personas es muy difícil de probar. Y, digamos, ¿por qué no organización criminal o por qué no? Bueno, la pregunta es por qué el equipo Lavallato no se concentró en los casos de soborno puro y duro, Por ejemplo. a funcionarios públicos. Por Toledo, por Toledo, ejemplo, claro. los funcionarios de el metro la línea número 1 del metro, en fin, los casos en que Odebrecht pagó a funcionarios públicos por sus obras, digamos, ¿no? Y no en las donaciones de campaña, que no eran delito. ¿Cómo pues? No eran delito. Y además es más Entonces, difícil incluso, porque claro, no es un delito a partir hasta cierto año, ¿no? no, después de todos estos Exacto. hechos se han vuelto delito. Pero Digamos, incluso ahí, claro. pero en ese momento Claro, no eran no era delito, delito, era una falta administrativa Administrativa. no haber declarado esos fondos. Yo no lo hubiera pedido pues $1 millón a Odebrecht de ninguna manera, ¿no? No lo hubiera recibido tampoco. Pero en fin, no era delito. El hecho es que podía ser Claro. una falta administrativa, pero no era delito. Claro. Y entonces, para convertir eso en delito, se forzó la figura de lavado de activos, que hasta según Rosa María Palacio, que está del otro lado, Claro. considera que tampoco, digamos, se tipifican esos hechos como lavado de activos. A No eso tienen, voy, claro. no tienen nada de lavado de activos. Así es. Lavado de activos es otra figura diferente. Entonces se ha forzado la figura. Y tú para lavado de activos tienes que ser consciente de que de dónde viene el dinero y hay toda una trama, ¿no? Es difícil. Tienes que ser consciente que el dinero tiene origen ilícito, Claro. cosa que además
no era posible ser consciente en ese momento, y incluso ahora no se ha podido demostrar hasta ahora en el Brasil que el origen fuera delictuoso. Claro. Entonces, y por otro lado, si tú entregas dinero para lavar, es porque te van a devolver el dinero. Aquí no hay ninguna devolución. No configura el tipo de lavado de activos, ¿no? Si llegaran entonces, a lo que voy es que no solamente deberían salir todos estos fiscales, sino que los nuevos que accedan a estos casos deberían desistirse. Debería ponerse punto final a estos juicios vinculados a donaciones de campaña que en realidad han sido una manera de encubrir una persecución política. Entonces, forman parte de la historia negra, digamos, de la fiscalía peruana y de la democracia peruana. No, si queremos pacificar políticamente, de alguna manera aplacar esta polarización que tenemos, una manera de hacerlo es ya poner fin a esos procesos y comenzar prácticamente de nuevo y empezar a reconformar el Ministerio Público con personas que no estén, pues, digamos, divorciadas en estos bandos, ¿no? Ese es un caso, el lado de activos, ¿no? Lo que ha mencionado, ¿no? El otro que mencionó es perdón, cócteles, ¿no? El otro que mencionó es lo de Vizcarra, ¿no? Que evidentemente, como usted dice, hay al menos una sospecha de que ha pasado desapercibido para las investigaciones de la Fiscalía. El otro caso con Vizcarra es Zoraida Ábalos, que según Villanueva le dice a Vela que trate de no hacer nada. Claro. Luego de conocerse, que una colaboración eficaz que revelaba que había recibido sobornos en Moquegua. Entonces son dos casos muy claros en los cuales se blinda a Vizcarra. Entonces hay protegidos del equipo y hay los que son los objetivos políticos de ese grupo, ¿no? Ahora, parecía entonces que lo que dice Villanueva más o menos se va cumpliendo. ¿En qué sentido? Digamos, porque claro, los dos bandos, cada uno cree lo que conviene, ¿no? Un bando dice que hay que probarlo, nada está dicho, es un bluff, ¿no? Un bocón, que también hay algo de eso, probablemente, ¿no? Cuando dice, yo solamente habla conmigo, Patricia, ¿no? Pero por otro lado, sí hay mucho de verdad también, parece, ¿no? Hay cosas que se han ido comprobando con el tiempo, digamos. Claro, evidente, yo creo que hay mucho de verdad. Obviamente estas cosas hay que verificarlas, ¿Cuál puede ser la estrategia de Villanueva? ¿Cuál pareciera ser la estrategia? ¿Cuál pareciera ser la estrategia de Villanueva? Está lanzando por todos lados, disparando por todos lados. Él quiere evidentemente ser absuelto, en fin, tener una pena muy reducida o no tener pena, y para eso cuenta todo lo que sabe, de alguna manera, ¿no? Es difícil pensar que esté inventando cosas, ¿no? Porque, claro, en muchas de estas declaraciones las ha hecho no como colaborador eficaz, sino como testigo. Entonces uno podría efectivamente poner en duda algunas cosas. Claro. Pero muchas de ellas tienen, pues, verosimilitud, ¿no? Sí. Ahora, Patricia Benavides en particular, el chat que originó todo, ¿le parece que por lo menos ahí hay material para suspenderla o para investigarla? Mira, yo creo que se ha apresurado efectivamente la Junta Nacional de Justicia en suspenderla en base a una fotografía de unos chats en donde no aparece sino uno de los interlocutores, no se sabe quién es el otro, y luego se descubre que el celular correspondiente ha sido destruido, con lo cual no hay manera legalmente de demostrar nada, ¿no? Entonces, ahora, por las cosas que cuenta Villanueva, efectivamente, Patricia Benavides, pues, ha querido efectivamente conseguir la remoción de la Junta Nacional de Justicia. De alguna manera habría gestionado a través de Villanueva la inhabilitación de Zoraida Ábalos, para lo cual habría negociado incluso con Fuerza Popular, con Marta Moyano, y con otros congresistas, con Valcárcel, se mencionan a varios, ¿no?, que querían que se les apoyara en sus procesos judiciales, en fin, eso es lo que él cuenta, ¿no? Si eso es así, pues es también inadmisible. Entonces, por eso es que yo digo que deberían salir todos, comenzar de nuevo y cesar estos procesos por donaciones de campaña, ¿no? Para comenzar, digamos, para tener un punto de vista, digamos, alcanzar una situación mucho más pacificada para la pacificación política del país. Ahora,
No pareciera que van a hacer mucho caso en cuanto para los juicios, ¿no? Quizás sí, o sea, parece que van a haber sanciones contra todos los implicados, o suspensiones, parece que van a sacar algunos de los casos, pero no pareciera que van a hacerle caso en el sentido de parar las investigaciones, ¿no? No sé. ¿Parar las investigaciones? Sí, usted qué quiere decir. O sea, digamos, ya no hacer cóctel, ya no la bajada, ya no... Bueno, nadie lo está planteando, yo lo estoy planteando yo como una solución política al país, como una salida política, como una manera lo entiendo, como una buena intención, ¿no? De pacificar políticamente el país, y además en reconocimiento de que esos eran procesos arbitrarios, injustos, que digamos vinculados a la persecución judicial, ¿no? Que son inadmisibles en una democracia, digamos, hay que admitir eso, y si se admite, entonces esos casos deben ser desistidos, ¿no? Yo lo que me pregunto es si la Junta Nacional de Justicia va a cesar a estos, así como ha tenido la misma, digamos, no ha tenido la misma decisión con Patricia Benavides, si va a aplicar el mismo, por lo menos suspender temporalmente a estos magistrados, a estos fiscales, y luego cesarlos, ¿no? En fin, hay que comenzar de nuevo y limpiar todo. Y claro, y por otro lado está el tema de qué hacemos. Digamos, si la Junta Nacional de Justicia no actúe, el problema es que, claro, como es ideológicamente más bien afín a estos fiscales, de repente no va a actuar suficientemente bien, ¿no? O como debería. Entonces, ahí el tema es que en el Congreso se puede estar gestando una propuesta para crear una comisión que intervenga, y reorganice el Ministerio Público y eventualmente el sistema judicial, idealmente integrada pues por juristas de alto nivel, que con poderes para evaluar a los magistrados, removerlos, nombrar nuevos magistrados y diseñar un proceso, una hoja de ruta para la reforma del sistema judicial en general, ¿no? Lo que Seria Jus hizo y nunca se llegó a implementar, por ejemplo, ¿no? Esa es una posibilidad. Y el otro tema es, más allá de esto que sería una solución temporal, ¿cuál debería ser el sistema de nombramiento de los fiscales, de los magistrados, de los fiscales y de los jueces? Si debería ser hay en este momento dos propuestas, una, la ley de reforma planteada por Gladys Echaíz, que sea la Escuela Nacional de la Magistratura, como hemos dicho, la otra es la propuesta que está levantando José Luis Ardón, es decir, regresar al esquema de la Constitución del 33. ¿Por edades? No. Eso por edades lo está planteando otra persona. Felipe Ortiz Ceballos. Claro. Eso es otra. Sí, hay otra persona. Es un planteamiento demasiado, no sé, original o heterodoxo. Pero no, lo que plantea Sardón es regresar al esquema de la Constitución del 33, según el cual el Ejecutivo propone una lista de nombres para magistrados supremos y el Congreso o el Senado, digamos, los ratifica o no los ratifica. Digamos, esto es un proceso en el que los poderes elegidos, de manera transparente y pública, designan a los miembros de la Corte Suprema y de la Fiscalía Suprema, ¿no? Digamos, como es en Estados Unidos y en otras democracias. Entonces, esas serían las dos alternativas, fuera de la de mantener la Junta Nacional de Justicia como instrumento, ¿no? Claro, porque usted ha dicho muy claro, en otros países, ¿cómo sucede? ¿No? Hay esos nombramientos, no pasan por ese tipo de cambalache, no pasan por ese tipo de dedo, ¿no? Los procedimientos son claros y transparentes para cualquiera, ¿no? Claro, y ahí, claro, la reacción acá es, oiga, pero se va a politizar la justicia, por eso es que se acabó con ese régimen y se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura, para evitar la politización. Pero en realidad lo que tenemos ahora es una politización muy grande del Ministerio Público, pero inducida no por la elección, digamos, pública y transparente de los poderes electos, sino infiltrada desde poderes que no son elegidos, ¿no? Influencias de ONGs y cosas de ese tipo, que son las que se infiltran de alguna manera, y entonces como IDL, por ejemplo. IDL, por ejemplo. Ahora, ¿no? IDL, por ejemplo, hablando con periodistas, ¿cómo le parece el rol de Gustavo Gorriti? Porque claro, hay que entender primero que IDL no es un medio, es una ONG. Y su misión es intervenir en la justicia.
Así es. Obviamente con las mejores causas para ellos, ¿no? Tienen su financiamiento, en fin. ¿Y qué pasa? Ayer el reportero es un brazo periodístico que surgió de la ONG, ¿no? Entonces empieza como ONG, pero continúa como brazo mediático de la ONG y muchas veces sirviendo para lograr, ¿no?, jugar en pared, ¿no? Y otras cosas más. Sí, pues, bueno, si uno le cree a las declaraciones de Villanueva, uno advierte que el rol de Gorriti es mucho más, va mucho más allá del periodismo, ¿no? Él es un poco el autor intelectual de esta persecución a líderes políticos por temas que no eran delito, ¿no? Según Villanueva, Gorriti era quien en buena cuenta dirigía la investigación de Lavallato, se reunía con José Domingo Pérez, le indicaba a quién entrevistar, cómo entrevistar, qué fuentes usar, en fin, hay toda una descripción en las declaraciones acerca del rol de Gorriti, no solamente eso, sino que forzaba nombramientos. Entonces a Chávarri lo indujo a nombrar este equipo dirigido por Vela e integrado por José Domingo Pérez, sacando a Hamilton Castro, que se sorprende cuando lo graban, que Hamilton Castro, quien había cortado la relación con Gorriti, diciendo que Gorriti lo quería controlar, ¿no? Le quería decir cómo investigar, ¿no? Entonces, Gorriti entonces no querría a Hamilton Castro por esa razón, pide el nombramiento de este equipo, y como esto se demoraba, incluso según Villanueva, digamos, amenaza a Chávarri con publicar una carta de renuncia de José Domingo Pérez si es que a las 7 de la noche no se ha nombrado el equipo. Ya pues es una cosa increíble. Una coacción, ¿no? Entonces, digamos, si todo eso es cierto, evidentemente el papel de Gorriti ya no es solamente de autor intelectual y director, sino ejecutor y gestionador de todo este proceso, que terminó siendo, como digo, muy destructivo para la clase política, para la democracia, porque incluyó todos estos casos en los que se inventan delitos que no son delitos solamente para encarcelar a líderes políticos y destruir partidos, ¿no? Ahora, ¿qué caso de Alan García? ¿Qué le parece el caso de Alan García? Es muy sensible, ¿no?, lo que dijeron de cercar a García, ¿no? Bueno, además, ese es otro elemento que muestra que aquí había ideología, porque no solamente tienes la lista de los protegidos que hemos mencionado, sino también la lista de los atacados, donde está Alan García, ¿no? A quien había que cercar, ¿no?, para dictar su impedimento de salida y luego su prisión preventiva, ¿no? En ese momento, simplemente por unas conferencias que había dado en el Brasil. Y se ve la coordinación, digamos, quizá implícita la coordinación que habría habido. Claro, ¿no? Y ahí se ve también en esas declaraciones claramente la relación entre este grupo Lavallato, este grupo de fiscales, entre esta coalición, digamos, porque incluye al líder con el periodismo, ¿no? Claro. Es decir, el periodismo como amplificador, para poder poner, de alguna manera, potenciar la idea de una lucha anticorrupción, ¿no? Donde poner a la gente, de alguna manera, fomentar esta especie de linchamiento colectivo contra estos líderes corruptos, y endiosar la figura heroica de estos fiscales que están luchando por la justicia y contra la corrupción. Claro, hay un poco de buenos contra malos, ¿no? Esta idea de caviar es bueno, no polarizar, ¿no?, de nuevo, ¿no? Ahora, usted dice, caviares y anticaviares. ¿Qué hay en el medio? ¿O qué hay en el resto de gente que, digamos, no se siente o no quiere definirse como caviares? Digamos, hay esta cuestión de bandos, sumar firmas, están colectando firmas, en fin. ¿Qué deja lo demás, no? En teoría, esa división, esa polarización ocurre, yo diría, en los sectores medios y altos de la sociedad. Claro.
Pero la otra polarización, que también ha funcionado por momentos, es la que la polarización que podríamos llamar vertical, entre ricos y pobres, entre derecha e izquierda, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, ¿no? Entonces, que se expresó claramente en la elección de Castillo, ¿no? Castillo, de alguna manera los caviares, entre comillas, se plegaron a Castillo contra Keiko Fujimori, no porque necesariamente creyeran en las posiciones maximalistas de la izquierda estatista y todo lo demás, sino por oposición precisamente al Fujimorismo y a Keiko Fujimori, ¿no? Pero en realidad ahí funcionó ese eje arriba-abajo, los ricos. En Perú es un país, ¿cómo fue la frase? No más pobres en un país rico. No más pobres en un país rico, en fin. Todo el discurso de Castillo estuvo enfocado en exacerbar la polarización de los pobres contra los ricos, ¿no? Entonces, esa es una polarización mucho más real, en realidad, mucho más fundamentada, y más extendida socialmente, porque en realidad hay una formación cultural, ideológica en el pueblo peruano que viene desde las escuelas tomadas por la Patria Roja de hace 40, 50 años. Entonces tú tienes que la mayor parte del pueblo peruano en realidad son pequeños empresarios, emprendedores, personas que desde el punto de vista sociológico serían liberales, pero ideológicamente son de izquierda, por la formación que han recibido en el colegio, los medios de comunicación de alguna manera tomados por esas ideas, las universidades, es decir, Gramsci puro, ¿no? Entonces, entonces, en realidad esa es la verdadera división. La verdadera división y la batalla que hay que dar, la batalla cultural, para integrar muchísimo más al país en una visión única, unitaria, de progreso, de prosperidad, de crecimiento, que finalmente tiene que favorecer a todos. Cerrón habló, todo ahí está la prueba de que la Comisión de Justicia es corrupción. Podría armarse también un discurso tipo, esta es una casta, tipo Milei, ¿no? Todos estos del ministerio, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que parece que hay un aparato ahí, que los problemas reales están en otro lado y acá están cuchillándose entre todos en el sistema de justicia. Por ejemplo, el Ministerio Público, que supuestamente está defendiendo que está defendiendo a los ciudadanos, supuestamente el Ministerio Público es para defender a los ciudadanos, y sin embargo están enfrascados entre cuchillos voladores y preguntándose si Keiko o si Gorriti o si... No, es como, pareciera que están muy distantes de la gente, ¿no? Bueno, hay casos como los de Cerrón, que él sí tiene entripados reales también, ¿no? Digamos, él sí tiene acusaciones de corrupción concreta, porque él ha sido funcionario público, ha sido gobernador regional. Así es. Entonces, ahí no ha habido, digamos, una utilización indebida del Ministerio Público para acusarlo, ¿no? En el caso de las donaciones de campaña, él no lo están acusando por donaciones de campaña, sino por actos de corrupción que ha cometido cuando era funcionario público. Entonces, ahí sí hay un interés, digamos, su ataque a los caviares que dominaban el Ministerio Público y el sistema de justicia y la Junta Nacional de Justicia, etcétera, tiene ese interés detrás, ¿no? Un interés de buscar impunidad, en buena cuenta. Hay que distinguir, pues, casos también, ¿no? Ahora, como usted dice, los caviares empezaron a dominar fuertemente, quizá con Vizcarra, quizá un poco antes, y él existe hace ya bastantes años, ¿no? Antes de ellos eran los apristas en el Ministerio Público, de alguna manera. Acá en Morí Peláez Bardales. En el Poder Judicial, más que en el Ministerio Público, ¿no? Más Poder Judicial. Claro, hubo una época en que el APRA tenía influencia en el Poder Judicial, una época en la que también Acción Popular vía Javier Rolandini, cuando tenía una cierta influencia. ¿Verdad que fue Acción Popular? Claro, pues. Y finalmente. Yo preguntaba al Ministerio porque por Gladys de repente, ¿Gladys echáis o no? Pero en todo caso. Perdón, interrumpí. Pero no, bueno, ya esos apristas o apristones que pudieron estar, apristones sobre todo, ¿no? Que pudieron estar en el Poder Judicial, muchos ya han salido por jubilación, ¿no? Entonces, en realidad, el sistema judicial ha sido más bien tomado por la influencia de la izquierda, del IDL, ¿no? A través de sistemas de capacitación, becas y otras cosas. Así es. Ahora, esto se ve cada vez más en el mundo, ¿no? Medios de comunicación
que tienen un modelo de negocio distinto, ¿no? Que son ONGs. Acá mismo tienes otra que es Huayca, tienes otras más. En otros países tienes, no sé, pues Mongabay, ¿no? Son medios, como los medios también están en crisis. Es una nueva forma que claro, ¿cómo aplicas con la ley? ¿Lo consideras prensa cuando te conviene prensa, pero por otro lado son ONG, hacen política, ¿no? En fin, interesante, ¿no? Porque se ve también, creo que hay un terreno gris ahí, ¿no? Hay muchos que han defendido a Gorriti diciendo que, claro, él está ahí como buscando la fuente, ¿no? Pero claro, hay una zona gris ahí, ¿no? Oye, claro. ¿hasta qué punto es prensa y hasta qué punto es una ONG? Claro, como tú decías, es una ONG que tiene una misión determinada, ¿no? Exacto. Que evidentemente, pero bueno, claramente política, por otro lado. Pero sí, pues en realidad los medios de comunicación, en general, hay un problema serio con los medios de comunicación en el mundo, ¿no? Ese es ¿Cómo otro romper tema. la polarización, doctor Althaus? ¿Cómo digamos, su columna trata de romper un poco esta visión maniquea, ¿no? Que vemos la parte que nos conviene. Oye, que se vayan todos, hagamos esto, hagamos lo otro. Romper un poco las falsas polarizaciones, ¿no? ¿Cómo se rompe? Bueno, yo creo que eso, ¿no? Lo primero es que deben salir todos los que están involucrados de uno u otro lado. Tratar de reconstruir el Ministerio Público con magistrados que no estén inmersos, incursos en esta polarización, personas de capacidad. ¿Cómo hacerlo? Es otro problema. Pero eso supone, pues, para comenzar, que la Junta Nacional de Justicia proceda a tomar la decisión correspondiente, ¿no? Y que los fiscales que reemplacen a los actuales en estos procesos, Lavallato, sobre todo, particularmente en los procesos vinculados a las donaciones de campaña, casos Cocteles y otros, los casos también contra Humala, ¿no? Pues se han desistido, se han cesado, esos casos se han retirado. Se han quedado ahí. ¿No? Eso ayudaría mucho a pacificar, a reducir el nivel de polarización, ¿no? Porque lo que hay es una reacción frente a esos abusos que se produjo, como ya dije, en este Congreso en particular, con esta suerte de mayoría llamada anticaviar, que es la que actúa y toma decisiones que están tomando, en fin. Entonces hay que parar eso, y la manera de hacerlo yo creo que es desactivando esos procesos. Parar también lo del Congreso. Claro, también. Claro, para no ser los dos bandos, digamos, si tú resuelves ese problema, que es el meollo, la causa de esta exacerbación de la polarización y del enfrentamiento entre estos dos sectores, entonces esa polarización se va a ir diluyendo, creo yo, porque finalmente es un poco artificial. Es un poco artificial, ¿no? Ahora, para ir cerrando, lo que dijo Villanueva, lo que lo mencionó también, el tema de Salas Arenas, ¿no? Quedó ahí. No se sabe qué más, la gente se ha quedado pensando, oye, ¿cuál es esta estrategia? Eso, sí, pues eso debería investigarse, ¿no? Porque fue motivo de mucha discusión durante la elección, donde el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, no quiso abrir las actas y cosas de ese tipo, decisiones que tomó para impedir la participación del APRA, del PPC, en fin, hay una serie de cuestionamientos a las decisiones que tomó en su momento el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si Villanueva dice que Vela estaba al tanto de la vía Janet Talavera, de las estrategias que estaba desarrollando el jurado para impedir que ganara. Entonces, si lo dice, no creo que lo haya inventado. Es decir, habría que averiguar efectivamente de qué está hablando, ¿no? ¿De qué está hablando? Habría que investigar eso. Claro, porque parecía que queda ahí y no se quiere ahondar más, y bueno, ya es un poquito de tierra, ¿no? Ya pasó. Sí, ¿no? Pues porque Villanueva en realidad, él es un hombre que viene de la izquierda. Así es. ¿No? De Verónica, de los Morados después, ¿no? Así es. Entonces no tendría por qué hacer, si tuviese un interés político, ideológico, por qué hacer esa manifestación, esa declaración respecto del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, no sé, por lo menos debería investigarse. Así es. Para ir cerrando, minería informal y minería formal. Acaba de nombrar un nuevo ministro. Parece una buena noticia, mucho sabe de minería, tiene una visada clara, ¿no? Sospecho, si que usted coincide con eso, no sé. Lo he entrevistado varias veces, ¿no? Que era el grito más economía y el meme, ¿no? Pero digamos, el meme tenían una paja por el tema de Petroperú, ¿no? Sí, pues. No. O sea,
Ha sido buenos cambios en general. Yo creo que son buenos cambios, particularmente el de Rómulo Mucho, también Claro, el y de Arista. José Arista en el Ministerio Claro, de que Economía. viene apadrinado por Carranza, nada menos. Me dicen que este señor Castro en el MINEM también es También, una ¿no? Sí. es un buen cambio, es un buen profesional. Ceboseada produce, pero al final no pasó nada, ¿no? Sí. Ceboseada por gestión, por ahí. pero Debió no. cambiar trabajo, quizá también. Debió cambiar el trabajo. Debió cambiar trabajo porque ahí se requiere, pues, ¿Qué, efectivamente. qué más debió cambiar? Bueno, defensa, ¿qué le parece? Defensa me parece buen cambio. El general Astudillo es una persona Sí. de buen nivel. En fin, yo creo que es mucho mejor que el actual, quien era ministro hasta hace poco. Pero Rómulo Mucho en particular, yo creo que Claro. es muy buena decisión, porque Sí. él es un ingeniero minero, puneño, aymara, además, Así es. Que conoce mucho de minería y tiene las ideas muy claras acerca de qué es lo que hay que hacer. Así es. Yo creo que, por ejemplo, se está formando ya la voluntad política para sacar adelante Tía María, y eso sería fundamental, ¿no? Porque sería una palanca o un disparador de nuevas inversiones mineras y en otros sectores, porque si Tía María sale adelante, entonces significa que el Perú ya es viable, porque Tía María ha sido, pues, quizás el proyecto más difícil. Hay la idea de que vuelves al rum ¿no? De que ahora sí Tía María va a salir, aparentemente. No queremos adelantarnos, pero... La empresa está Iraní, ya está empezando a hacer algunos trabajos pequeños Claro. de construcción, y aparentemente va a construir también una represa que va a ayudar a la regulación del agua y a la limpieza del agua en el Valle del Tambo. Claro. En fin, yo creo que eso puede, y la resistencia ahora es mucho menor que antes, ¿no? Claro. Sobre todo que estamos en una época, pues, de vacas flacas. de vacas flacas, De y la gente recesión. necesita trabajo, necesita Así ingresos. es, ya como Entonces, que- francamente debería ser posible derrotar esa resistencia simplemente con argumentos, con Así razones, es. ¿no? Digamos, y ya es hora de sacar eso adelante, le haría Claro. muchísimo bien al país, porque lo que tenemos desde, en parte desde el 16, pero sobre todo desde la elección de Castillo y de las terribles movilizaciones insurreccionales que hubo, lo que tenemos es una pérdida de futuro tremenda, Claro. una pérdida de confianza en el futuro. La inversión privada ya no se da. Estamos en un proceso de empobrecimiento, Así ya no de es. crecimiento sostenido, sino de es. empobrecimiento sostenido, porque la tasa de crecimiento que tenemos no alcanza, incluso hemos decrecido. el año Claro, porque la pasado, población crece ya más no, rápido. no alcanza para reducir la pobreza, y tenemos que volver a crecer a tasas altas. Para eso tiene que retornar la inversión privada, y para ello, digamos, lanzar Tía María sería, pues, muy Claro, bueno, ¿no? Sería- el Premier decía que este va a ser el año de la minería, ¿no? ¿Ah? Ahora, el Premier decía que era el año de la minería, ¿no? Sí, pues. Ahora, al mismo tiempo, paralelamente, minería ilegal, ¿no? Se ha declarado estado de emergencia, pero parece que tampoco hay un plan ahí, ¿no? Ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Porque Claro, estado de emergencia, en estado de emergencia, pero no hay estado de realmente emergencia, una- pero lo que se requiere, digamos, Un operativo. la idea no es ilegalizar a todos los informales. pues, Tampoco, no hay ¿no? algunos que son efectivamente mineros ilegales que no deben formalizarse, pero la mayor parte son mineros informales que son empresarios. ¿Creen que la ley exagera, la que dicen que la que criminaliza a los que no se actualicen? Hay un debate ahí. Bueno, sí hay un cierto debate, pero en realidad quienes están, por ejemplo, en concesiones de terceros que están explotando o explorando son muy pocos, son 2.000 aparentemente mineros, o sea que es una cosa bien acotada que se puede manejar, Claro. ¿no? El asunto es que el Reinfo como tal vence Claro. a fines de este año, Claro. a fines del 2024, y quieren prorrogarlo. Prolongarlo. Y prorrogarlo es mantener Así el, es, el status quo. autoengaño permanentemente, ¿no? Claro, porque Reinfo es temporal supuestamente, pero se volvió pues un... Sí, es una Además, pa- se lo pasan, se lo alquilan. Así es una patente ¿No? de corso para... No estás formalizado, pero como estás en el Reinfo, entonces Claro. ya tú puedes seguir operando, y aunque sea Claro. sin... Entonces, la idea, digamos, hay que acabar con el Reinfo, Claro. pero pasar a un plan real, plan. serio, de formalización. Algo como se hizo, pues, en la época de los 90 con el COFOPRI, Claro. para titular todo el país. Aquí se requiere un esfuerzo muy grande Claro. y serio, con dinero, con fondos, Claro. para identificar dónde están cada uno de los informales, los tipos de informales Claro. que hay, porque son las zonas distintas Claro. en donde están, los tipos de minería distintos que realizan. Hay mucho ilegal detrás de los informales agazapados también. También, claro. Entonces, eso hay que diseñarlo bien, estudiarlo bien, incluirlo en un catastro minero,
Claro. y luego empezar a formalizar con procedimientos adecuados, resolver el problema de los que están en concesiones de terceros, las plantas de tratamiento, habría que comprarles el mineral, en fin, se necesita un plan serio, un plan bien hecho, un plan que involucre a varios actores y que se ponga en marcha y que esté financiado, porque quizás pedir pues plata al BID, a la CAF, no sé. Este es un problema, digamos, no podemos dejar simplemente al aire 400.000 mineros informales, como si eso no fuera a explotar. Algunos pagan impuestos, entiendo entendido, ¿no? Algunos pagan impuestos, sí. O sea, hay un detalle ahí. Hay algunos que pagan impuestos. Podrían pagar muchísimo más impuestos, eso podría beneficiar al fisco. Tenemos que crear bloques de formalidad en el país para evitar que el país sea conquistado por la informalidad y sobre todo por las economías ilegales que están avanzando cada vez más, están controlando el país, están controlando el Congreso, están controlando las instituciones. Entonces, la única manera es recuperar áreas de formalizar áreas enteras. Por ejemplo, esta ley que se dio para modificar la ley de la selva, la ley de forestal, pero es muy buena porque permite consolidar la propiedad en la selva de 300, 400, 500.000 pequeños agricultores que están trabajando en zonas que alguna vez fueron bosque, ¿no? Entonces eso permite incorporar a la formalidad, hay que incorporar bloques enteros territoriales a la formalidad. De formalidad, ¿no? De formalidad, para ir creando un tejido sano, formal, legal en el país que vaya aislando cada vez más y reduciéndole el espacio a la ilegalidad, a las economías ilegales. Esa es la gran estrategia que necesitamos. Faltó interior, ¿no? La gente esperaba interior, pero bueno, ahí quedó. Faltó interior, sí. Ahora, interior ha habido un par de decretos legislativos interesantes. Uno es el que le devuelve atribuciones de investigación a la Policía Nacional. Pues, eso es muy importante. Claro, muy importante. El Código Civil, el nuevo Código tenía problemas, parece, ¿no? Bueno, han liberado el Código esto. Procesal Penal pues le daba todas las funciones al fiscal y entonces el policía no podía hacer nada si es que no estaba presente el fiscal. Y era lento, ¿no? Eso limitaba mucho las investigaciones y les permitía la liberación de los delincuentes capturados y todo lo demás. Entonces pero hay que operacionalizarlo, se necesita un buen trabajo entre la policía y acaban de soltar estos 40 que atraparon, ¿no? Sí, pues así es, porque también hay que flexibilizar el garantismo del nuevo Código Procesal Penal, que exige unas pruebas muy duras para que el juez pueda dictaminar detención preliminar. Y no hay laboratorios, no hay criminalística, entonces no se pueden aportar las pruebas y termina soltando a todo el mundo. Entonces, mientras no haya laboratorios hay que flexibilizar en esa parte el garantismo del Código Procesal Penal. En fin, hay cosas adicionales que hay que ir haciendo, y no hay pues un plan de fortalecimiento de la investigación policial para derrotar a la criminalidad. Así es. Eso no ¿Qué has leído como lector, como periodista, como analista, como antropólogo también, por qué no? ¿Qué has leído de la criminalidad en otros países? Porque, claro, es un problema continental, como lo dijo el presidente de Ecuador, y entonces, pero pareciera que no estamos haciendo nada en la Comisión Andina de Juristas o con Cancillería o con, no sé, con otros países. Bueno, ¿Qué se puede hacer, no? Antecedentes penales, no sé. La comunidad andina de juristas se ha reunido para intercambiar información de inteligencia. Algo me dijo Gutiérrez, y ver cómo manejar las fronteras, en fin, ¿no? Pero, claro, nosotros no estamos todavía, felizmente, al nivel del Ecuador, ¿no? En el Ecuador, pues, tienen una tasa de homicidios de 45 por 100.000. Acá estamos en 8, más o menos, 8.7 por 100.000. Todavía estamos lejos, pero de todos modos se viene incrementando esa tasa. Pero no por la lucha entre bandas criminales por el control de los puertos, por el narcotráfico, porque acá no tenemos bandas criminales grandes como en el Ecuador. Es raro, ¿no? Los lobos, los choneros, los tiguerones. Aquí son bandas familiares, clanes familiares, ¿no? Lo que sí es grande es el Tren de Aragua, que no es peruano, sino es venezolano. Pero está y no está metido en el narcotráfico, pero sí en las extorsiones. Claro. Eso es terrible. Entonces ahí sí hay un crecimiento de los asesinatos, del sicariato. Y entre los delitos se jalan, ¿no? Se jalan un poco. Me dicen que hay insumos
en narcotráfico y en minería ilegal que se superponen, incluso terrenos que se superponen. En algunos casos hay como para diversificar los delincuentes pueden diversificar sus ingresos, digamos, ¿no? Claro, no, sí, En pero el norte, estas ¿no? economías ilegales son complejas. Claro. Tienen una cadena, digamos, de valor Claro. bien desarrollada, Claro. y en algunos casos se superponen y se Claro. auxilian mutuamente, ¿no? Los insumos químicos pueden servir para una u otra actividad, en fin, ¿no? Claro que sí. Para ir cerrando ya, no recuerdo si usted compartía el entusiasmo o la curiosidad por Milei, por Bukele, por los fenómenos regionales que estamos viendo. Bueno, sí tengo un gran entusiasmo por Milei, ¿no? Yo creo que si Milei tiene éxito, él, digamos, va a cambiar el paradigma ideológico en América Latina, ¿no? Digamos, el paradigma Claro. del Estado redistributivo, en fin, que en realidad se convierte en un Claro. Estado expoliador y Claro. corrupto. Cambiaría pues por una economía mucho más libre. Es decir, Milei en última instancia lo que postula es la recuperación de la libertad económica, que es lo que está en el corazón en realidad del capítulo económico de la Constitución peruana, pero que ha ido progresivamente siendo asfixiado por las sobreregulaciones existentes, Claro. ¿no? El Estado ha crecido. Así es, entonces llega un momento en que ya los pequeños no pueden crecer, los medianos tampoco, nadie puede formalizarse, la Claro. formalidad es demasiado costosa, hay un intervencionismo de baja intensidad que se ha restablecido, entonces se ha frenado, el modelo ha sido amarrado, ha sido bloqueado, digamos, ¿no? Entonces hay que restablecer la libertad económica y Milei es una inspiración para eso, ¿no? Si logra hacerlo en Argentina, logra bajar la inflación, logra liberar la economía, privatizar las empresas públicas, la Argentina va a crecer pues como ha debido crecer. Es pues, un en la gigante, última década, ¿no? Es un gigante, se va a convertir en una potencia, ¿no? ¿no? Y eso va a servir de ejemplo y de locomotora para otros países como nuestro. Ahora, Milei le dice también a los liberales que se puede ser en forma populista, ¿no? No populista de ideas, pero populista de estilos, Él digamos. es un populista Retórico, quizás. liberal, por decirlo Claro, así, ¿no? claro, que casi un contrasentido, ¿no? Es un populista político en el sentido Así de que es. él separa el mundo entre los buenos y los malos, es decir, los malos son la casta, es decir, el pueblo contra la casta, ¿no? La casta pues son los empleados públicos, Claro. que viven de los ingresos de los demás sin aportar nada, sin dar buenos servicios, las dirigencias sindicales que viven de sus privilegios y sin trabajar, esa es la casta, ¿no? Y ese es el enemigo. Entonces, en ese sentido, él es, digamos, estratégicamente, mentalmente, un populista, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Político. Claro, claro. Ahora, para terminar, estamos condenados. Perdón, Bukele no lo entusiasma mucho, creo, ¿no? ¿O sí? Es interesante, pero... Bukele es muy interesante también como decisión para terminar con un nivel de criminalidad altísimo que había en Salvador. Ahora es una realidad completamente diferente, entonces es difícil extrapolar, ¿no? Claro. Es difícil extrapolar, es un país mucho más chico, las maras eran muy fácilmente identificables porque todos estaban tatuados, entonces era fácil entrar en una zona, Claro, muy violento, cercar, hacer un cerco y capturar a todos y meterlos a la cárcel, digamos, sin mayores, sin debido proceso ni nada. Acá es mucho más complejo, ¿no? Hay que meter mucha más inteligencia para identificar efectivamente quiénes son los líderes y quiénes integran estas organizaciones criminales. Falta una especie de GEIN, ¿no? Un GEIN incluso ¿no? Más complicado que en la época de Sendero, porque en Sendero tú capturabas a los líderes y desactivabas la organización. Aquí es como la hidra de 1000 cabezas. Claro, se van subdividiendo, ¿no? Claro, tú descabezas una organización y aparece otra cabeza, ¿no? Entonces es un trabajo más arduo que requiere aún más inteligencia, pero también facilitar pues las normas, como garantistas estas que hemos mencionado antes, ¿no? ¿Estamos condenados a la politización de la justicia o a la judicialización de la política? Es decir, si no es los caviares, será la derecha, si no las pristas, si no serán... Es difícil que el poder no se llene, mejor dicho, que las instituciones no se llenen se politicen. El problema
la politización de la justicia se convierte en perversa cuando se usa como instrumento político para perseguir a los opositores o a otros políticos. Hubo abuso de preventivas, ¿no? Para destruir, digamos, organizaciones políticas o declarar las organizaciones criminales. Eso es terrible. Eso solo ocurre, pues, en países que no son democráticos, y sin embargo ocurrió acá, ¿no? Así es. Pero hay otro nivel de politización de la justicia que es más relativamente admisible cuando no tiene esos efectos, sino que simplemente refleja la correlación de fuerzas elegida por el pueblo en determinado momento. Es como la Corte Suprema norteamericana, que está dividida entre conservadores y liberales, digamos, ¿no? Según quién los elige, porque quien los elige es el presidente que propone y el Senado que finalmente acepta o no acepta. Entonces, por lo menos ahí hay una politización que proviene de los poderes elegidos por el pueblo, ¿no? Y transparente, pública, con escrutinio público. Al postulante, al juez supremo, pues es entrevistado en el Congreso, en sesión pública. En fin, no, el Poder Ejecutivo no podría proponer a cualquiera, tiene que buscar a alguien que tenga realmente... Y el protagonismo también es demasiado, ¿no? De que tuvieron los fiscales, en general todos. Claro. Desde Vela hasta Patricia, ¿no? Bueno, pues claro, cuando se convierten, pues, en supuestos líderes de cruzadas anticorrupción. Un Sergio Moro iba a salir por algún lado, digamos. Por izquierda o por derecha. Hubiera estado muy bien. Lamentablemente, el rechazo moral que generó el descubrimiento del caso de los cuellos blancos y el descubrimiento de los sobornos de Odebrecht, el rechazo moral que generó eso, pudo haber engendrado un proceso de una lucha, una cruzada anticorrupción legítima, sana, ¿no? Así debió ser, pero en realidad se pervirtió y se convirtió en un instrumento para destruir enemigos políticos, partidos políticos, etcétera, ¿no? Y Odebrecht ha sido sospechosamente favorecido, ¿no? Y no solo, digamos, sorprendentemente al final no pasó gran cosa, retiró sus activos, cambió de nombre, sigue licitando con el Estado, ¿no? ¿Cómo, perdón? Digo, Odebrecht, digamos, cambió de nombre, está licitando con el Estado, pudo recuperar sus activos, digamos, no perdió gran cosa, digamos, ¿no? No tuvo pues eso también ha sido... La multa. Es algo que en algún momento va a ser, digamos, evaluado y juzgado, ¿no? En qué medida se terminó favoreciendo a esa empresa con la finalidad simplemente de perseguir a opositores o a líderes políticos, ¿no? Es decir, para que buscaran denunciar a quienes habían recibido donaciones de campaña que no eran delito, y se justificaba así para que señalen a los corruptos de verdad, así, los que habían recibido sobornos, ¿no? Como Toledo y otros. Eso sí, digamos, se justificaba un cierto acuerdo con Odebrecht para eso, porque había que identificar quiénes eran los peruanos que habían caído en esas redes de corrupción, pero no pues para destruir parte de la clase política, ¿no? Así es. Sobre todo para que venga algo peor después, ¿no? Porque esa tierra arrasada se llenó después, digamos, vino Perú Libre, que podría tranquilamente tipificarse como una organización criminal, y ahí sí no pasó nada. Ahí sí no pasó nada. ¿Crees que Alan García lo arrinconaron para que se suicide? Bueno, no sé si pensaban que realmente se iba a suicidar, ¿no? Pero sí lo arrinconaron malamente para llevarlo a la cárcel, también como parte, pues, de toda esta estrategia de criminalización de los partidos políticos que no eran de la simpatía de este grupo, de esta coalición, digamos, que controlaba el Ministerio Público, ¿no? Perfecto. Para terminar, Jaime Altaus, caviar, anticaviar, ¿cómo se identifica? ¿Liberal, conservador? ¿Va cambiando? Yo soy liberal, yo siempre ha sido liberal, pretendo ser liberal por lo menos, ¿no? Yo creo en la libertad económica como, digamos, medio fundamental para crecer, para el crecimiento del país. El país, cuando tuvo libertad económica, creció a tasas altas, redujo la pobreza del 60 al 20% y redujo incluso la desigualdad. Es decir, generó crecimiento económico y crecimiento social. Así es. Lamentablemente, parte importante de esa nueva clase media emergente no se pudo formalizar por una sobreregulación creciente que fue asfixiando
la propia libertad económica, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es nuevamente restablecer libertad económica para incorporar a todos en la formalidad, en un estado formal, en un estado legal, ¿no? Sí.